Ok, entonces, la doctrina hermética se divide esencialmente en 7 preceptos, o sea, las 7 leyes universales, ¿verdad? El universo, lo que gira alrededor, ¿verdad? Se refiere al movimiento de gravitación universal, ¿verdad? La Tierra y los planetas orbitan el Sol y el sistema solar, obviamente, orbitan alrededor del centro galáctico, ¿verdad? La Vía Láctea, una galaxia espiral. Vivimos en el brazo local, hacia el borde, el brazo de Sagitario, hacia el centro, el brazo de Perseo, ¿verdad? En fin, entonces, primer precepto hermético, el mentalismo, todo es mente, ¿verdad? Lo que vemos, lo que percibimos no es más que una creación mental sostenida en la mente del todo, ¿verdad? Es el principio esencial, todo es mente, el mentalismo, ¿verdad? Segundo principio corresponde, existen 7 planos de las 3 subdivisiones esenciales, materia, mente y espíritu, ¿verdad? La mente se divide en 7 planos, la materia se divide en 7 planos, la mente se divide en 7 planos, el espíritu se divide en 7 planos. La materia es energía y la energía es mente, ¿verdad? En los planos mentales está la mente animal, la mente humana, etc. La mente elemental, ¿verdad? Antes, la sustancia etérea, dice entre la materia y la mente, ¿verdad? El éter, 7 éteres, ¿verdad? En fin, numerología, etc. 7 planos espirituales respecto del tema, dice la doctrina, cómo enseñarle a quienes no saben o no han visto nunca el mundo mental, por ejemplo, respecto del mundo espiritual, ¿verdad? Ese es el principio esencial de la existencia, ¿no? Tercer principio, vibración, todo vibra, todo es vibración, ¿verdad? La unidad, entre más elevado esté, pues será más elevada la vibración. O sea, la ciencia lo dice, entre la frecuencia de onda sea más estrecha, la vibración será más elevada, ¿no? A lo que se refiere el espíritu, etc., ¿no? Enoch habló, ¿no? Hay ciertos textos en el mundo material que es en los que encontramos, ¿verdad? Lo que vemos es materia, la física lo explica, la ciencia, ¿verdad? Entonces, Enoch, el séptimo, ¿verdad? Raziel, Enoch, ¿verdad? Explica el tema en el libro de Enoch, esencialmente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esa doctrina habla es de lo poco que podemos saber del tema. Los egipcios hablaban un poco, los salones de Amenti, Atlántida, etc., ¿verdad? En fin, todo lo que existe, esa fue una descripción en Inquixida oficialmente atribuida a Hermes Trismegisto, Tot, el Atlante, ¿verdad? Las tablas esmeraldas. Hermes Trismegisto es una encarnación posterior de Tot, el Atlante. Es Ninquixida, es Tot, y es Hermes, Mercurio, Enoch, ¿verdad? En fin, incluso hace tiempo vi una chava hablando del tema, ¿no? Pero borraron el video de YouTube, ya saben, censurando siempre, pero en fin. Pues según esa teoría, según soy yo, ¿verdad? Por lo que he dicho al respecto, en fin. Mira, pues está mi cinturón, Hermes, de París. Hay una estatua de Hermes en París, ¿verdad? En España, en Alemania, etc. En Rusia, en México, ¿no? La Alameda Central de la Ciudad de México hay una estatua de Hermes, ¿no? A ver si flaco, ¿verdad? Más o menos sería yo, ¿verdad? Sí, no. En fin, según mis cálculos. Y si soy muy rápido, a menos que me hayan querido plagiar, ¿verdad, banda? Estoy, hermano. ¿Qué tan rápido? Soy muy rápido, así. Muy rápido, ¿ok? Más o menos. Entonces, el más veloz, Mercurio, el primer planeta del sistema solar, ¿verdad? En fin. Entonces, ahora que ya me quieren clonar, yo soy un dios, así yo soy un dios, yo soy el dios, yo soy el dios Mercurio, no sé qué carajo estoy haciendo aquí, no sé qué carajo estoy haciendo. Yo soy Enoch, no se dejen engañar. Yo soy Tot. Yo soy Raziel. En fin, Enoch. El Apocalipsis de Enoch, el Apocalipsis, ¿le suena? El Apocalipsis 13. Guerra de Gog y Magog. No se cumple la guerra contra Israel. Israel espiritual, decía el Yohanan, no existe, ¿no? Israel espiritual, ya lo dije. Efraín, ¿por qué? Porque tal vez también los títulos, no solamente la potestad de Israel y la herencia propiamente material de Jacob en esta situación, según el Génesis 48:15, respecto de Efraín, ¿va? El hijo de José, etc., hermano de Manasés. Entonces lo que dice Jacob, ¿va?
Y José le dijo, tu diestra está sobre Efraín, pero el primogénito es Manasés. Y Jacob dijo, no, Efraín es el chido, en pocas palabras. Y fue su bendición. Entonces posiblemente también el título, porque es un título que adquirió, o sea, se llamaba Jacob, pero el título que adquirió fue Israel. Ahí fue donde surge el nombre de Israel. Entonces el título lo ostenta Efraín, sí, con ello lo heredó Jacob, ¿verdad? Explícitamente en el Génesis 48:15. En fin, y así pues Efraín sería Israel ahora, ¿no? Un título, porque así se condujo, ¿no? O sea, perdió su nombre, algo tan importante para un patriarca de Israel, ¿no? Jacob. Ahora ya no es Jacob, y desde entonces se dirigen a él como Israel o Yisrael, ¿verdad? Israel. En fin, Israel, el Estado de Israel, cae en el segundo templo, 73 aproximadamente después de Cristo. La tribu de Judá, que es donde según la interpretación de la Torá decían iba a venir el Mesías, del linaje de David, ¿verdad? Eso es lo que creen los judíos de la tribu de Judá, ¿verdad? Pero recordemos que la tribu de Judá posiblemente fue una de las tribus que prevaleció del 73, después de la caída de Israel, en donde existían los levitas, etc., todas las demás tribus, ¿no? A final de cuentas, de la tribu de Judá o el judaísmo, por eso es de Judá, ¿verdad? Es la interpretación. Hay infinidad de interpretaciones respecto del Tanaj, vamos a decirlo así, ¿no? Y pues al final es de lo que se habla, ¿no? En la actualidad la religión existe como tal, de la tribu de Judá, y creen en su Mesías. Posiblemente si estuviesen los efraimitas o los levitas pensarían otra cosa respecto a la interpretación. Da para ello la Biblia, pues. Esencialmente Ezequiel es quien habla de ello, ¿no? Ezequiel, la guerra de Gog y Magog, Isaías, por ejemplo, ¿verdad? Ya después pues, vienen otros profetas. Bueno, antes está Daniel, también es un profeta muy importante a tomar en cuenta, ¿verdad? El profeta Daniel. Está posteriormente San Juan, ¿verdad? Que es un San Juan, después de San Juan Bautista, etc. Que fue el profeta que escribió el Apocalipsis. En fin. Obviamente un profeta o un autor que conocía los libros del Tanaj, como se le conocía en ese tiempo, ¿no? Obviamente, no, de hecho se escribió después de Cristo, perdón, obviamente. Ya leemos Biblia, el Tanaj, pues es la Biblia. Pero antes de Cristo, pues era el Tanaj, o la Torá esencialmente, ¿no? Desde la historia del Génesis, las tablas de la sabiduría que... Sí, fueron 2 tablas, de hecho, ¿no? Esencialmente los 10 mandamientos, la ley, ¿verdad? Eso es lo que se le conoce esencialmente, el libro de la ley, ¿verdad? Pero así es, ¿no? La sabiduría divina a Moisés, ¿verdad? En fin, es la situación. Entonces los judíos sobreviven, pero el Estado de Israel se pierde. Entonces los judíos se dividieron en diversas partes del mundo y se reunieron en Israel, ¿verdad? Ya cuando Israel se había constituido como una nación propiamente, que en la actualidad es la novena economía, ¿verdad? O sea, la novena economía más importante del mundo. Obviamente fueron financiados por los banqueros ingleses, ¿verdad? Fácil de entender. Desde algo muy superficial, ¿no? Más allá, pues ya son los temas de los que estoy hablando: correspondencia, seguir vibración, todo vibra, polaridad, hay 2 polos, ¿no? Y después sigue el ritmo, la oscilación rítmica, ¿no? Precediendo al negativo, al positivo, etcétera, 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 etcétera. Causa y efecto, causa mental, bla, 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 generación, hembra, macho, es la energía, dice la energía y la imagen mental, por eso la vibración, en cierta forma. Desafortunadamente, según esta filosofía, se dice que todo está escrito, ¿no? O sea, que no hay una forma en la que la materia no se someta a la mente, ¿verdad? Y la mente es el poder esencial que existe en el día a día, que es lo que podemos percibir. Todo es mente, la materia no es más que, dice, un estado de mente con un nivel de vibración muy bajo que parece que está estático. Eso es lo que conocemos como materia, ¿verdad? La razón por la cual posiblemente lo que se ha escrito en los textos bíblicos sea verdad en el tiempo. Tenemos referentes: Isaac Newton, el padre del cálculo, ¿verdad? Inglés, de la Universidad de Cambridge, físico, creador de la ley de gravitación universal. O sea, fue quien enunció por primera vez la ley de gravitación universal y las 3 leyes de la dinámica, ¿verdad? Ningún cuerpo permanecerá inmóvil hasta que otro cuerpo altere su velocidad. Todo cuerpo permanecerá en velocidad constante hasta que un cuerpo detenga esa velocidad, ¿verdad? Eso es lo que se ve como fricción, ¿verdad?
Y la tercera, ¿cuál es la tercera ley? Alguien que me diga la tercera ley de Newton, ¿verdad? Ustedes no, pues ustedes la deberían saber, no, pues estoy preguntando a ustedes, ¿verdad? 3 leyes de Newton. Las leyes de la dinámica, en fin. El padre del cálculo estudió el Apocalipsis, era un asiduo lector de la Biblia, ¿verdad? O sea, leía recurrentemente la Biblia y conocía los textos bíblicos. Al final, el padre del cálculo, ¿verdad? Físico, matemático, pronosticó que los tiempos apocalípticos, respecto de lo que hablaba Daniel en el capítulo 13 de su libro, que es el último capítulo, ¿verdad?, acontecerían en el año 2060, ¿verdad? Newton vivió en el siglo, o sea, su esplendor fue en el siglo XVII, ¿verdad? 1600 y algo él les dijo esas cuestiones, ¿verdad? Obviamente está hablando de un tiempo posterior. Nuestro promedio de vida es de 80 años aproximadamente, con la medicina, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, hablando de medicina, hablando de cuestiones sociales, etcétera, son otros temas, ¿verdad? Pero Isaac Newton lo dijo, entonces, pues es la cuestión, ¿verdad? En 2060, pues todavía faltan 37 años, ¿verdad? 37 años para el 2060. Es el tiempo en el que el padre de cálculo, no yo, no tu maestro, no nadie, el padre Isaac Newton, Sir Isaac Newton, que recibió el título de caballero, por eso es Sir Isaac Newton, ¿verdad? Por la reina de Inglaterra, que en ese tiempo era la reina Ana, ¿verdad? Entonces, Isaac Newton, pues, habló del tema, dijo, el Apocalipsis 2060, faltan muchos años todavía, 37 años, muchos de nosotros ya no vamos a vivir para ese tiempo, igual que Newton ya no vivió en este tiempo, ¿no? El tiempo que pronosticó posiblemente pues así es de lo que se habla hoy en día, ¿no? Al final. Yo digo, si faltan tantos años, posiblemente estemos como en el Apocalipsis 3, a principios del Apocalipsis, Apocalipsis 13, Apocalipsis 21, guerra de Gog y Magog, Apocalipsis 21, será 2000, hay que hacer una comparación específica y ser objetivos. Isaac Newton está hablando del último libro, que es el último capítulo, que es el capítulo 13 del libro de Daniel, ¿verdad? Aquí en el libro de Daniel, lo que dijo Enoch, lo que dijo Pablo, por ejemplo, dicen, ya los conocedores más o menos del tema, ¿verdad? Los apocalipsis que existen, las referencias, ¿verdad? El apocalipsis de San Juan, que es el que conocemos, ¿verdad? Enoch, paralelismos incluso, ¿verdad? De Elizabeth Clare Puppet, algo así se llama esa morra, ¿no? Una autora que hizo una comparación entre lo que dijo Enoch y lo que está escrito en el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, es la cuestión, y pues, según mis cálculos y lo que dijo Newton, Newton se llama Isaac, ¿verdad? Isaac, padre de Jacob, ¿no? O sea, Abraham bendijo a Isaac, Isaac bendijo a Jacob, y Jacob bendijo a Efraín, ¿verdad? Según la Torá, el primer libro de la Biblia, ¿verdad? En fin, ahora ya estaba haciendo la propuesta, ¿no? ¿Cómo sería una descripción, pues más o menos, respecto de los profetas? Al menos que posiblemente eran los personajes que apenas empezaban a escribir, ¿verdad? En ese tiempo, o a narrar historias, etc. Hacían específicamente, por ejemplo, pues al menos los del Nuevo Evangelio, por ejemplo, ¿no? Que retomaron más o menos un poco de la esencia de Daniel, etcétera, de Samuel, por ejemplo, ¿no? Que narraba la guerra del pueblo de Israel contra los filisteos, etcétera, etcétera, etcétera. Y digo, no, hoy en día se encontraba el estado de Rusia, un estado beligerante un estado de guerra contra Ucrania, por ejemplo. Y se hablaba de una guerra nuclear, supuestamente, pero apareció Efraín, ¿verdad? Enunciando, diciendo y hablando del tema del Apocalipsis y de la Biblia y del Evangelio, ¿verdad? Haciéndose creer casi como el Efraín de los tiempos hebreos, vamos a decir, de los hebreos, ¿verdad? En fin, podría ser más o menos así la descripción, ¿no? Entonces ahora me están escuchando y posiblemente me plagien. ¿Por qué? Porque por eso se dedican a espiarme. Cuando Nikola Tesla murió, el FBI, o sea, Tesla murió en la miseria, ¿no? Porque esas élites de Inglaterra, ahora los banqueros, etcétera, los judíos, le impidieron progresar, etcétera. Entonces Tesla vivió pagando una habitación en un cuarto de hotel con sus textos, y cuando Tesla murió, el FBI entró para apoderarse de todas sus pertenencias. Como ves, cuando
Y sortearon suerte con sus prendas. Mejor así hicieron a Tesla prácticamente, y se dedicaban a espiarlo, obviamente, sabían cuándo murió y pues entraron por sus cosas. Digamos que ya desde entonces lo estaban plagiando. Y todos sus triunfos se los atribuyeron a Thomas Edison, ¿verdad? Quien le robó el premio Nobel. ¿Por qué? Porque todos esos eventos, el premio Nobel, los Oscars, los organizan esa élite, ¿verdad? En fin. Posiblemente existan personas que pues, no comparten esas ideas, posiblemente no. Pues digo, en Disney han hecho algunas alusiones, ¿no? Bichos, ants, ¿verdad? Porcentualmente pues, son la minoría, ¿no? Unos cuantos millones de personas, en fin, ¿verdad? Entonces lo que puedo decir, pues es la verdad al final. Y son quienes, igual que a Tesla, pues a mí me condenó a este destino. De suerte, pues aún sigo vivo, ¿no? Pero muchos pues ya los han eliminado, pero yo creo que sí los puse en su lugar al final, ¿no? Para los que no sabían. Así es como funciona el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos registros posiblemente prevalezcan hacia el final, ¿no? Porque si mi teoría es verdad, la cuestión de que existan los celulares y los sistemas informáticos es simplemente por espionaje, ¿verdad? Y de esa forma las agencias de inteligencia pues obtienen infinidad de cantidad de información, ¿verdad? Con la finalidad de control, como dice another brick in the wall, ¿verdad? En fin, bros, es lo que puedo decir. Cuídense de esos malditos y pues total, ¿verdad? Es una teoría, pero lo más seguro es que sea verdad, o sea, es lógico, ¿no? Los teléfonos existen, ¿no? El internet, los sistemas de espionaje, ¿no? Se llama Pegasus, es un sistema de Google, ¿no? Permitía tener acceso a la información en sí, ¿verdad? Con fines de espionaje esencialmente, entonces la tecnología, etc. Y de plagio ahora, ¿no? Igual que plagiaron a Tesla, ¿verdad? Lo que me han hecho a mí. Se han dedicado a espiarme con la finalidad de nutrirse de mi conocimiento. Y el día que ya hayan extraído todo el conocimiento de mí, ¿verdad? Lo quieren saber que tengo aquí con la finalidad de plagiarme. Y eso simplemente es obra de la maldad. Recuerden, 2023, Tesla, el señor Sir Isaac Newton de Inglaterra, ¿verdad? Pronosticó el fin del mundo para el año 2060, ¿verdad? Vivimos en el 2023, entonces pues todavía falta tiempo, entonces permanezcamos fuertes respecto a nuestras convicciones y nuestro conocimiento, ¿verdad? En la medida de lo posible en los tiempos de la tribulación, ¿verdad? Según la teoría del padre del cálculo Sir Isaac Newton, ¿verdad? Gracias a quien pudieron alunizar, ¿verdad? En 68 me parece, ¿no? El proyecto Apolo, ¿verdad? De Estados Unidos, Armstrong, se llamaba el astronauta, en fin. Se apellidaba el astronauta, ¿verdad? Es de lo que se habla, ¿verdad? Del satélite, en fin. He hablado del tema, en fin. Los tiempos, posiblemente los tiempos apocalípticos, bros, posiblemente son los tiempos apocalípticos, bros. Lo digo yo, ¿verdad? Enoch. ¿Quién no me conoce, bros? Tengo mi propio libro, según yo, ¿verdad? ¿En base a qué? El peinado ese güey está loco, pero existe de Crystal Dynamics, de hecho de Inglaterra, igual que Lionhead. ¿Cómo se llaman? Los productores de Fable o Fable 1, 2, 3, que hablan de ese tema, son ingleses al final, ¿verdad? De donde es Pink Floyd, Another Brick in the Wall, la Inquisición, etc. Para los que no sabían, no somos 8,000 millones de personas, esas personas porcentualmente son el 1% aproximadamente, 2%, que han encontrado un sistema preciso para controlarlos a todos, la televisión, el radio, la educación, todo está controlado por la misma élite. El día, como en la película de Ants y de Bichos, el día que se unen en contra de la maldad, contra quien se ha peleado hipotéticamente en el tiempo, ¿verdad? Prevalecerá la libertad y los valores esenciales que deben regir a la humanidad, ¿verdad? En fin, lo que he dicho es verdad. Nos vemos en el futuro, etcétera, 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 etcétera. 2060, ¿verdad? A ver si en el futuro no aparece esa máquina como el Animus, ¿no? Pues tecnología, ¿no? Si hace 100 o 200 años hubieran dicho que esto era posible,
tal vez no los hubieran creído, como en la caricatura de los supersónicos, que se adelantó a su época porque posiblemente la tecnología que ya existía, pero simplemente no era de dominio público, cierto o falso. Las videollamadas pues surgieron hace una década aproximadamente, un poco más, 15 años, pero se habló del tema desde 10 años antes. En fin, ahora si les dijera que en el futuro posiblemente el Animus, que es el aparato que aparece en ese videojuego de Assassin's Creed, donde sale Altair. Altair es el nombre de una estrella que se llama, de una estrella de la constelación del Águila, del hemisferio sur, cerca de la estrella polar, más o menos, Altair. Entonces, posiblemente en el futuro puedan decodificar esa información genética con la finalidad de recrear representaciones cinematográficas de la información que existe. Es de lo que habla el Animus. Se parece más o menos un poco al aparato de Avatar, nada más que en el Avatar, por medio de obviamente electrodos y el control del sistema nervioso esencialmente, ¿no? Pueden controlar un cuerpo artificial a distancia. Es una tecnología, ¿no? La realidad virtual. Está el Resident Evil 4, he visto los videos en el Facebook. En fin, posiblemente sea tecnología que en el futuro exista. Es una teoría, al menos. Puede ser creíble. En el momento diría, es imposible, ¿no? Que por medio de las muestras de ADN pueden hacer una recreación tridimensional de lo que existe. Significaría que un viaje en el tiempo es lo que hacen, ¿verdad? Con Altair, a un personaje respecto de su ADN pueden investigar sus ancestros, ¿verdad? Ancestros de Jesucristo, por ejemplo, si pudieran conseguir el ADN de un remanente de Jesucristo, porque esa es la teoría aceptada de la evolución, la genética, ¿no? O sea, los nuevos seres heredan el ADN, ¿verdad? Con experiencias. Eso es en lo que se basa la teoría de la evolución, ¿verdad? De Darwin, que controvertió con Lamarck en su tiempo respecto a la selección natural, pero la teoría aceptada, hasta donde yo sé, es la teoría de Charles Darwin, ¿verdad? La teoría de la evolución, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, esa es la cuestión, ¿verdad? ¿Será? Pues no sé. Está escribiendo mi historia de la galaxia NGC 205, ¿verdad? En fin, incluso los habitantes de Altair también eran aliados, ¿verdad? Los habitantes de la Lira con sus naves en forma de guitarra, ¿verdad? En fin, se crearon los Power Rangers, ¿verdad? Que fueron los Cybertron y se habían peleado los Autobots con los Decepticons. Puede haber omitido los nombres con la finalidad, pero pues al fin de cuentas Marvel sí me está escuchando, ¿no? Pero pues miren, o sea, ni más que me la demostrar, mi historia sí es mejor que lo que están narrando ustedes. No he visto sus últimas películas, pero la última que vi fue la de los Avengers 4, que fue el 28 de abril del 2019, o sea, y ya tiene 4 años, ya casi 4 años que no veo una película de Marvel, ¿verdad? Pero he visto las películas de Shrek de Hulk y de... No sé, sacaron del Capitán América, Black Widow, ¿cómo se llama? La Viuda Negra, pues ese ya murió, ¿verdad? Este cabrón, el Iron Man, el War Machine, el Spider-Man, ¿verdad? Sacaron algunas de Spider-Man, etc. En fin, no soy muy fan del universo de Marvel, escribí una historia pues, porque hasta las de Avengers me pareció interesante, las gemas del infinito, ¿verdad? En fin, el Iron Man. Pues sí, es la situación, ¿verdad? Entonces mi teoría dice, estamos viviendo en el tiempo del Apocalipsis 13, y Isaac Newton pronosticó la misma época, el padre del cálculo para el año 2060. Entonces, pues, juzguen ustedes mismos, según mi cálculo, pues es Apocalipsis 13, etcétera, etcétera. El año 2060, pues ya serán los verdaderos tiempos finales. En fin, a ver qué se resuelve, ¿verdad? Será, no sé, pero pues hay información de sobra. Nos vemos en el futuro, bros.